Tenemos aquí a Beatriz González González, que es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Centro de Estudios Garrigues, y en principio pues, nos va a realizar la conferencia titulada Cuestión prejudicial directa 1990-70, situación actual y expectativas de los trabajadores temporales. Nada, Beatriz, agradecerte también tu presencia y tu aceptación de la invitación a estar en este congreso y realizar la conferencia. Y nada, esperamos que estés a gusto y gracias por aceptar. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, me gustaría daros las gracias por haberme invitado hoy a este foro. Voy a intentar ir rápido porque yo creo que lo más interesante de poder estar hoy aquí con vosotros es que despejéis las dudas que tenéis acerca de la temporalidad y de los contratos temporales. Entonces, voy a intentar que la ponencia, como vamos muy mal de tiempo y creo que es más interesante el turno de preguntas, hacerla lo más claro y lo más sencillo posible. Creo que el PowerPoint es bastante didáctico, no os preocupéis por el PowerPoint porque además no me importa que os lo envíen a todos, lo vais a tener. Entonces, si os parece bien, vamos avanzando en el mismo. Me gustaría empezar, para que podáis entender al final las consecuencias y el escenario real donde os estáis moviendo, con una breve pincelada del derecho comunitario. Como sabéis, el derecho nacional está formado por un conjunto de normas que emanan de los distintos órganos legislativos, el Parlamento, los parlamentos autonómicos, entidades locales, etcétera. Pero dentro de este ordenamiento nacional también hay que incluir las normas de carácter comunitario, que tienen una presencia muy importante porque, como veremos con posterioridad, conforme a los principios de derecho comunitario, tiene una primacía sobre el derecho nacional. Para no ser muy extensa y no entrar en todo tipo de legislaciones de derecho comunitario, vamos a hacer alusión solo a los reglamentos y a las directivas. Los reglamentos son de aplicación directa. Son emitidos por los órganos legisladores de la Unión Europea y es una aplicación directa. ¿Cuándo existen reglamentos? Normalmente, pues cuando se trata de una materia que directamente se legisla en Europa y ese mismo reglamento es aplicable de la misma manera a todos los países que son partes o miembros de la Unión Europea. La directiva, que es donde nosotros fundamos nuestros derechos, 1990/70, es una norma que, a diferencia del reglamento, no tiene un carácter o una aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico, salvo una excepción que veremos con posterioridad que se cumple en este caso. Las directivas lo que marcan, a diferencia del reglamento, son unos objetivos. Y esos objetivos tienen que ser cumplidos por los Estados. El Estado tiene que transponer a su propio ordenamiento jurídico la directiva. Pero repito, por ejemplo, la directiva 1990/70, el objetivo es la estabilidad en el empleo. Los Estados miembros tienen la obligación de transponer esa directiva comunitaria y dar esa estabilidad a los trabajadores. Pero cada Estado miembro puede utilizar unos instrumentos o unos medios para dar esa estabilidad, a diferencia del reglamento. Bien, dicho esto, yo creo que queda ya un poco claro la diferencia entre lo vinculante y lo no vinculante, lo que hay que transponer y lo que realmente se puede aplicar directamente. Como decíamos anteriormente, el derecho comunitario tiene varios principios, pero aquí destacamos dos fundamentalmente, que es el de prevalencia o primacía del derecho comunitario. Muchos de vosotros, de trabajadores temporales, bueno, yo trabajo además con bastantes músicos y gente de educación que tiene contrato temporal, pero todo lo que estoy diciendo es extrapolable a cualquier sector, educación, justicia, sanidad. A todos los trabajadores temporales se le aplica esta directiva comunitaria 1990/70. El principio de prevalencia lo que dice es que el derecho comunitario prima por encima del derecho nacional y prima de tal modo que hasta la propia Constitución tiene que estar conforme con el derecho comunitario. De hecho, ha habido países en la Unión Europea pues, que han tenido problemas por esto porque han tenido que adaptar sus constituciones a lo que es el derecho comunitario. Hasta ese punto prima nuestro derecho comunitario sobre la norma nacional. Si prima por encima de la Constitución, mucho más prima por encima del Estatuto Básico del Empleado Público y por encima del Estatuto de los Trabajadores.
El principio de primacía, además, tiene otros significados. Vamos a ir muy rápido, pero para que os deis cuenta de la importancia de este principio, es que todas las autoridades, bien de tipo administrativo o jurisdiccionales, tienen la obligación de resolver conforme al principio, al derecho comunitario. Incluso la jurisprudencia comunitaria está por encima de nuestra propia jurisprudencia. Tanto es así que en una de las cuestiones prejudiciales planteadas actualmente en Europa se cuestiona la doctrina aplicable ahora al personal temporal en España por el Tribunal Supremo. El segundo principio, que también es de mucha relevancia, es el principio de aplicación directa. ¿Y por qué? Porque si existe conflicto entre el derecho nacional y el derecho comunitario tiene que desplazar a ese derecho nacional y tiene que primar la aplicación del derecho comunitario. Pues bien, en base a esto llegamos a una de las cuestiones que son objeto de esta ponencia, que es la cuestión prejudicial. Yo creo que a día de hoy, pues, ya la cuestión prejudicial, hace unos años, pues prácticamente ni algunos letrados habían escuchado hablar de cuestiones prejudiciales. Hoy un ciudadano normal al final escucha hablar de cuestión prejudicial porque no solo es en tema de personal temporal donde se plantean cuestiones prejudiciales. Hemos visto que esta semana se ha resuelto la cuestión prejudicial del IRPH y continuamente se utiliza este instrumento. ¿Pero qué es una cuestión prejudicial? Pues una cuestión prejudicial no es más que un instrumento que tiene el juez nacional para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cuál es la aplicación válida del derecho comunitario, cuál es la aplicación correcta de ese derecho. Las cuestiones prejudiciales no pueden ser planteadas ni por abogados, ni por partidos políticos, ni por sindicatos. Es solo el juez nacional el que puede plantear la cuestión prejudicial y elevar a Europa la duda que hay sobre la aplicación de ese derecho comunitario en España. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia tienen la obligación de aplicarlo, porque ya no hay un órgano superior. De hecho, pues también habréis leído en prensa últimamente que se cuestionaba al Tribunal Supremo porque no había planteado las cuestiones prejudiciales en tema de personal temporal. Dicho esto, no viene en la exposición, pero sí que lo voy a hacer porque creo que es de vuestro interés y hay muchas preguntas siempre relacionadas con esto. Posteriormente, que ya sabemos que solo el juez puede elevar la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿quién es o cuál es el procedimiento? La cuestión ya está elevada, luego posteriormente lo veremos. Existen dos cuestiones muy relacionadas con los trabajadores temporales elevadas actualmente en Europa, pero una vez que eleva el juez nacional sus dudas sobre la aplicación del derecho comunitario a Europa, ¿qué sucede? Bueno, pues se celebra una vista y posteriormente a esa vista hay que presentar unas conclusiones. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presenta esas conclusiones que no tienen carácter vinculante para el tribunal. El abogado general puede estimar que existe un abuso y que la sanción al abuso es la fijeza en el puesto de trabajo y el Tribunal de Justicia al final no respetar ese informe del abogado general porque, como digo, no es de carácter vinculante. Sí que es cierto que de toda la estadística que está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus páginas web, se ve claramente que prácticamente entre un 80 y pico %, lo que dice el abogado general en la mayoría de las ocasiones es refrendado posteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no es vinculante. Una vez que ha emitido el abogado general su informe, posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve las cuestiones prejudiciales. Esa sentencia de resolución de las cuestiones prejudiciales vuelve a España y es el juez nacional que ha planteado esa cuestión prejudicial el que pone la sentencia conforme a las directrices o los objetivos que marca esa sentencia. Esto es muy importante porque al final la gente escucha hablar de cuestiones prejudiciales pero realmente no sabe la relevancia que tiene. Incluso pues, en algunos foros, en algunos grupos se dice, bueno, pero lo que diga Europa no va a tener tampoco que acatarlo el Estado español. Por supuesto que sí, ya hemos hablado de la primacía de ese derecho comunitario y estaríamos además en un caso de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por incumplimiento de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que es difícil es conseguir, como está en la actualidad, llegar con esa cuestión prejudicial a Europa. Una vez que Europa resuelva y esa cuestión prejudicial ya sea de aplicación, o sea, los jueces la tienen que aplicar. Dicho esto, vamos a hablar ya de la Directiva Comunitaria 1990/70.
que es la Directiva sobre el trabajo de duración determinada. Esta directiva hace unos años, cuando empezamos, pues yo ya llevo en esto muchos años, cuando la citábamos, pues era algo como una norma muy desconocida en el derecho nacional, sobre todo por el desconocimiento que con carácter general existe del derecho comunitario. Pero, sin embargo, ahora si probáis y ponéis en cualquier buscador directiva comunitaria, sale automáticamente ya la directiva. O sea, eso ya quiere decir que está implantada y ha calado en muchísimas sentencias de los jueces nacionales, no solo relativa a la temporalidad, sino a otras cuestiones, ya se aplica directamente la Directiva Comunitaria 1990/70. Pero, ¿cuál es el objetivo de esa directiva realmente? Pues mirad, el objetivo de la directiva es la estabilidad en el empleo. Y la directiva lo que pretende es que no se abuse de una temporalidad. Como todos bien sabéis, porque a lo mejor vosotros estáis en esa situación o compañeros vuestros, ser temporal en España no es ilegal, igual que en otros países de la Unión Europea. Cuando surge la ilegalidad es cuando hay un abuso en esa contratación temporal. Hay administraciones que lo hacen muy bien, utilizan los contratos temporales para necesidades de carácter puntual y de carácter eventual, pero lo que no se puede hacer es abusar de esa contratación temporal. Entonces, lo que hace la directiva comunitaria es poner unas limitaciones a esa contratación temporal, con unos límites de causas objetivas, que realmente se contrate a personal temporal porque existe una causa objetiva, como puede ser una baja por maternidad, una enfermedad o cualquier causa objetiva que justifique esa contratación, y que esos contratos temporales estén, además de justificados, tengan una limitación en el tiempo y una limitación también en las prórrogas de ese contrato. Lo que propone la directiva es que la contratación idónea es la contratación con carácter indefinido y solo se utilice la contratación temporal para aquellos casos que realmente está justificado ese tipo de contratación. Luego, sin entrar tampoco demasiado en otros artículos de la directiva, que es muy cortito, el acuerdo marco solo tiene 8 artículos, pero realmente son muy interesantes porque dice que no se puede discriminar a un trabajador temporal respecto de un trabajador con carácter indefinido por el mero hecho de los contratos que tengan. O sea, y no solo en lo relativo a la fijeza, sino en otras condiciones de trabajo que también afectan a los trabajadores temporales. Como decíamos al principio de la exposición, las directivas no tienen una aplicación directa, a diferencia del reglamento. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que un particular puede decir que se está incumpliendo un reglamento, pero sin embargo una directiva no se puede aplicar directamente porque tiene que haber una transposición por España. Pero decíamos que había una excepción y la excepción es justo esta, cuando España no ha traspuesto correctamente la directiva. Y evidentemente el Gobierno español no ha traspuesto esta Directiva Comunitaria 1990/70 porque el índice de temporalidad y de déficit de trabajadores temporales, Europa lo fija como un 12% y vosotros sabéis, ya no solo por vuestro sector que está muy castigado con la temporalidad, pero otros sectores iguales como pueden ser sanidad o educación, que en algunos casos se llega a rozar incluso el 80% de la temporalidad en el sector. Entonces, en este caso, la directiva comunitaria, al no haber sido traspuesta, es de aplicación directa por parte y se puede solicitar directamente la aplicación a los tribunales, como es el caso. Y ya en este punto, que ya sabemos más o menos cómo funciona el derecho comunitario, qué tipos de actos legislativos comunitarios existen, que la directiva de trabajo temporal es de aplicación directa, cómo afecta la situación del trabajador temporal. Bueno, trabajadores temporales, como hemos dicho, hay muchos y el porcentaje es muy elevado, pero hay algunos que están en una situación pues, de temporalidad obedeciendo a una causa objetiva y con unas causas muy tasadas y cumpliéndolo estrictamente que dice el Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, existe una mayoría de trabajadores públicos en situación de abuso. ¿Y cuál es la situación de abuso? Pues la situación de abuso es cuando un trabajador temporal, de forma continuada, cubre necesidades de carácter estructural de la administración pública. Cuando el trabajador temporal es contratado, pero no para cubrir una necesidad de carácter puntual o de carácter coyuntural y eventual, no, sino que ese trabajador temporal es contratado para
cubrir esas necesidades básicas que tiene la Administración de carácter estructural y que debería de ser desarrolladas en todo momento por personal fijo de la Administración. Cuando tenemos ese abuso es cuando realmente el personal temporal está afectado y se le aplica la Directiva de Trabajo Temporal. Lo que se pretende es que al final no suceda lo que normalmente sucede en estos casos, que se abusa del trabajador temporal y finalmente el Gobierno, la comunidad autónoma, las entidades locales convocan las ofertas públicas de empleo y el trabajador temporal que ha estado desarrollando su trabajo durante un tiempo prolongada ve como otros trabajadores, como otras personas que no tienen por qué ser trabajadores, puede ser un recién licenciado, acude a ese proceso de selección en las mismas condiciones que el trabajador temporal. Además, es que se tiene ya declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que un proceso de selección no es una sanción adecuada al abuso producido, porque lo que está claro es que ya el abuso se produce en ese trabajador temporal, hay muchas sentencias que ya reconocen el abuso en los trabajadores temporales incluso a nivel nacional, pero lo interesante para vosotros es qué pasa cuando sucede ese abuso, cuál es la sanción a ese abuso. Entonces, aquí entramos ya de lleno en la sanción al abuso en las dos situaciones, en las dos cuestiones prejudiciales que ahora están en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo el procedimiento que ya hemos explicado antes de las cuestiones prejudiciales. Las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una juez del Contencioso Administrativo 8 y el Contencioso Administrativo 14 lo que cuestionan es que cuál es la sanción a ese abuso. Una vez que se ha comprobado que existe abuso y hay dos cuestiones prejudiciales planteadas, la del Juzgado Contencioso 8 y el 14, las dos relacionadas con trabajadores temporales. En el Juzgado Contencioso 8 el caso es de un trabajador del SERMAS que ha prestado sus servicios durante muchos años de forma continuada, 17 años, y que no ha tenido posibilidad de consolidar su puesto de trabajo. Entonces, una vez constatado el abuso, el juzgador lo que pregunta es que si la sanción adecuada y proporcionada es la conversión de ese contrato temporal en contrato fijo. La otra cuestión prejudicial que está planteada en el Juzgado Contencioso Administrativo 14 es un caso parecido, pero en este caso no es solo un contrato temporal de larga duración, son muchos nombramientos que se van concatenando con el tiempo, pero igualmente cubriendo esas necesidades de carácter estructural de la Administración. En ese caso, la cuestión prejudicial elevada es que ante ese abuso denotado, la sanción adecuada, proporcionada y disuasoria puede ser una indemnización al trabajador. No confundamos esta indemnización con la del cese, no tiene nada que ver. Una cosa es el cese del trabajador y la indemnización que le puede corresponder y otra cosa es la indemnización como medida al abuso producido, como sanción al abuso. Entonces, lo que quiero que os quede claro es que cuando existe un abuso, conforme a las dos cuestiones prejudiciales planteadas, hay dos formas básicas en este momento de sancionar ese abuso, con la conversión del contrato temporal en contrato fijo o mediante una indemnización. Pero no tiene nada que ver esa indemnización con la del cese. Es más, esa indemnización, conforme voy a ir avanzando porque estoy hablando más rápido de lo que voy proyectando la diapositiva. Entonces, esa indemnización tiene que ser siempre de carácter disuasorio. O sea, no puede ser que una indemnización le salga más fácil al empleador seguir contratando empleados temporales que le pongan la sanción. Entonces, la indemnización que se ha buscado en derecho nacional para este caso es la del despido improcedente. Es la indemnización que eleva el juzgador al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esa indemnización del despido improcedente, como sabéis, son 45 días por año para los que lleváis trabajando muchos años con el límite de las 42 mensualidades. Esas dos formas son las únicas formas que hay ahora en nuestro derecho planteados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de sancionar el abuso del trabajador temporal. Y me diréis, bueno, ¿cuáles son nuestras expectativas? Porque si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no ha dictado esas sentencias, ¿qué podemos esperar? Es todo como muy incierto. Bueno, es incierto, pero ya hay hechos relevantes que se han puesto de manifiesto y además es que esto cuando empezó hace muchos años
Es como todo, cuesta muchísimo llegar al escenario actual en el que estamos. O sea, ahora nadie se cuestiona que un personal temporal puede cobrar un trienio, pero hace muchos años, o sea, lo que se cuestionaba era que el temporal pudiese cobrar ese trienio, y la lucha fue la misma que tenemos ahora con la fijeza, y la misma situación de plantear una cuestión prejudicial y la misma situación de una sentencia de Europa reconociendo esos trienios. Pues en esa situación estamos ahora, pero además ya gracias a todas las denuncias que se han presentado en la Comisión Europea por muchos colectivos, Europa ya es consciente del déficit estructural de personal fijo que hay en España, ya es consciente del abuso del personal temporal. Entonces ya no solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino la propia Comisión en su informe sobre España dice que hay que atajar la temporalidad, que no se puede permitir que el contrato temporal cubra necesidades de carácter permanente y que se debe proceder a la conversión cuando existe un abuso de esos trabajadores temporales en trabajadores fijos. Además, el propio Parlamento Europeo, el 31 de mayo de 2018, dicta una resolución en los mismos términos, en que lo deseable del abuso de esos trabajadores temporales es la conversión de ese contrato temporal en contrato de carácter fijo. ¿Por qué la solución es la fijeza? Pues la solución es la fijeza primero por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que así lo dictan para otros países y que ya se han pronunciado incluso para España. Posteriormente veremos alguna muy rápida, porque como este material se os va a facilitar, pues ahí tenéis todos los datos. Pero el derecho a la estabilidad tiene que ser dado, en este caso, por los jueces nacionales. Ya están las cuestiones prejudiciales planteadas y es el juez nacional el que tiene que buscar la sanción en el derecho nacional. Las dos cuestiones prejudiciales planteadas ya plantean las dos soluciones, la fijeza y la indemnización. Como ya hemos hablado de la indemnización, no nos vamos a repetir aquí. Ya sabemos que las sanciones tienen que ser siempre conforme al principio de equivalencia y el principio de efectividad. No puede ser que salga más barato seguir incumpliendo que la sanción impuesta, y exige que las medidas no pueden ser menos favorables a las aplicadas en situaciones similares. Entonces, en base a esos principios, la solución pasa por la fijeza. Bueno, como dijimos antes, existen declaraciones ya muy importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la fijeza de los trabajadores temporales. No solo son las cuestiones prejudiciales que actualmente están en danza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son muy importantes porque son relativas a España y a los trabajadores temporales. Pero el Tribunal ya se ha pronunciado alto y claro en este aspecto, y os voy a leer esto literalmente porque es muy importante. Dice, la directiva, acuerdo marco, debe interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trata no contiene en el sector considerado ninguna medida efectiva para evitar y sancionar en su caso la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos, dicho acuerdo impide aplicar una normativa nacional que solo en el sector público prohíbe absolutamente transformar contratos de trabajo por tiempo indefinido en una sucesión de contratos de duración determinada que han tenido por objeto de hacer frente a necesidades permanentes y duraderas de empleados y debe de considerarse abusivas. Eso lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias sentencias, entre ellas la de las fundaciones líricas, que en este foro pues tiene mucha importancia, pero también en el caso Adelener, así como en el caso Mascolo. Por lo tanto, no estamos ya solo sobre suposiciones o sobre futuribles. El propio tribunal ya se ha pronunciado sobre esto en otras ocasiones. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia de forma clara en otros temas, pues, que si tuviésemos más tiempo entraríamos mucho en ellos, porque estoy convencida que también son de mucho interés para vosotros. Pero, por ejemplo, la típica contestación de la administración pública es que muchas veces pues, no se puede cumplir con esa fijeza o con esa estabilidad en el empleo por temas de carácter presupuestario o por otros motivos legales. Bien, bueno, pues ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no se puede incumplir la directiva comunitaria por temas presupuestarios o cualquier otro tema legal. Además, la propia sentencia que es dictada para España, que esta la conoceréis todos, del 16 de septiembre del 2016, ya dice que se puede utilizar en algunos casos trabajadores de carácter temporal para cubrir necesidades estructurales de la Administración. Pero lo que no se puede
y lo dice el Tribunal de Justicia para España, es utilizar esos trabajadores de forma continuada en el tiempo. Es evidente que al final esto es la teoría. Luego, en la práctica de todo servicio público existen unas necesidades, tanto pues, en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas, como en el Estado, en servicios como educación, como sanidad, etcétera. Hay unas necesidades urgentes que hay que cubrir. Incluso esas necesidades, aunque sean de carácter estructural, se pueden cubrir por personal laboral, pero por personal temporal. Pero lo que no se puede hacer es prolongar ese contrato de temporalidad en el tiempo. Y así lo dice las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo mismo que deja clarísimo que la posibilidad de participar en un proceso de selección no es una medida adecuada para sancionar el abuso, porque ¿cuántos de vosotros nos habrá pasado que después de prestar servicios temporalmente muchísimos años sacan un proceso de selección y ahí se terminó todo el abuso? Esa es la sanción al abuso. No, eso no puede ser nunca una sanción al abuso, y así lo tiene declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ¿nosotros qué solicitamos? Nosotros lo que solicitamos en primer lugar es la fijeza y después la indemnización como sanción. En tercer lugar, solicitamos una responsabilidad patrimonial de la Administración pública para que se repare todos los daños producidos, porque además ya existen sentencias que dicen que la reparación tiene que ser total. ¿Cómo se solicita esto? Pues ya brevemente pues os diré que esto es a través de un proceso evidentemente que se inicia en la vía administrativa, porque sois todos trabajadores públicos y es igual que seis trabajadores públicos interinos, funcionarios interinos, que seis personal laboral. Esto es aplicable, la directiva es aplicable tanto al personal interino como al personal laboral. Entonces, ¿cómo se inicia? Pues con una reclamación previa a vuestro empleador, que en la mayoría de los casos en este foro, por lo que estoy viendo, son las administraciones locales. Es a la administración local a la que se le dirige esa reclamación previa, poniendo de manifiesto todos los argumentos que hemos esgrimido y solicitando la fijeza en el puesto de trabajo, subsidiariamente, como ya hemos dicho, la indemnización y la responsabilidad. Posteriormente, esa reclamación previa, que en algunos casos se contesta, en otros casos no se contesta. En el caso de los funcionarios interinos tendríamos que interponer, en caso de que se contestase o que hubiese silencio, un recurso de alzada. En caso de los laborales, pues no procede de alzada, sino que sería la reposición. Y una vez agotada ya para todos la vía administrativa, en caso de los interinos se va al procedimiento contencioso administrativo y en caso de los laborales se va a los juzgados de lo social. Esto es el procedimiento muy a grandes rasgos, porque evidentemente lo he tenido que contar en 30 segundos, que conlleva las acciones de fijeza. Y luego, pues para terminar, porque seguro que una de las preguntas, hemos hablado de derecho comunitario y la ponencia ha tratado básicamente sobre el derecho comunitario, pero me vais a preguntar, bueno, y en derecho nacional no hay nada que recoja lo que hemos estado explicando hasta ahora. Bueno, pues poco a poco se va abriendo camino, como todo. De hecho, en el último año ya ha habido varias sentencias muy importantes en nuestro derecho nacional, que por supuesto recogen lo establecido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Existe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que me imagino que la conoceréis, donde se estima que un trabajador laboral temporal se debe de convertir en trabajador fijo, puesto que ha habido un abuso por parte del empleador. Además, ese trabajador, como yo creo que es el caso de algunos de vosotros, ha tenido que pasar un proceso de selección para ser trabajador temporal. Entonces, el propio tribunal se cuestiona, bueno, si esta persona ha pasado ya un proceso de selección para ser personal temporal, ha prestado sus servicios a satisfacción de la administración pública durante tanto tiempo, ahora no tiene sentido que para seguir trabajando tenga que volver a pasar otro proceso de selección. Y lo que menos sentido tiene es que después del abuso producido, si no lo aprueba, se tenga que ir a su casa. Entonces, en ese sentido, esta sentencia ha sido muy pionera. Lo mismo que el Tribunal Supremo, también muy recientemente, en abril de 2019, ha dictado una sentencia en la que estima que también se produce un abuso, en este caso pues por dilatar indefinidamente un contrato en el tiempo de muchísimos años y no dar posibilidad a esa persona nunca de consolidar su puesto de trabajo, porque nunca en los 20 años se produjo un proceso de selección. Si vosotros sois temporales y nunca os convocan un proceso de
de selección es imposible que vosotros podáis consolidar vuestro puesto de trabajo. Y eso también ya está siendo resuelto por el Tribunal Supremo. Además de otras sentencias importantes que se han dictado este año en favor de los temporales. Ya para concluir, siento si he ido muy rápido, he intentado ser muy clara y concisa, pero me doy cuenta de la rapidez con la que hemos ido porque me agobia un poco el tiempo. Sé que esto lo cierran y tiene que haber luego pues, un turno de preguntas. En la situación actual realmente es que Europa tiene que pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales, pero que como hemos visto en esta última diapositiva, ya también nuestros tribunales nacionales están cada vez más ratificando la fijeza de los trabajadores temporales y los abusos cometidos a los trabajadores temporales. Con lo cual yo creo que nos tenemos que quedar con una visión optimista del tema y que creo que este escenario es idóneo y que no se había dado pues, en el tiempo pasado. O sea, que nunca hace 10 años hubiésemos llegado a pensar que íbamos a estar ya tan cerca de la estabilidad del personal temporal, tan merecida por otra parte. Así que muchas gracias de verdad por asistir. Beatriz ya había dicho también que no le importaba que se grabara y se difundiera la conferencia. El PowerPoint también, ya lo ha dicho ella misma, que lo pasaremos. Darle las gracias a Beatriz porque hemos recuperado tiempo del que llevábamos perdido y aunque vayamos un poco con retraso, yo creo que podemos dar 10-15 minutos como mínimo para preguntas y reducirlo del espacio que tenemos después, ¿de acuerdo? Como el caso anterior, también hay socios que no van a estar presentes, que han enviado algunas preguntas. Y bueno, algunas yo creo que también quedan contestadas, ¿no? Porque los laborales indefinidos también pueden reclamar fijeza laboral fijo. Bueno. Claro, o sea, la directiva comunitaria se aplica, como hemos dicho, a todo trabajador temporal y un laboral indefinido no fijo es un trabajador temporal. Lo que pasa últimamente con esta figura es que algunas administraciones la están empezando a contemplar, pero es que al final un indefinido no fijo es un temporal. O sea, que es que la nomenclatura no confunda. Puede ser indefinido, pero indefinido no fijo es trabajador temporal y por supuesto que se aplica la directiva comunitaria a los trabajadores temporales. De hecho, las dos últimas sentencias que os he referido del Supremo se trataba de personal laboral indefinido, con lo cual no hay ningún problema en aplicar la directiva comunitaria. De hecho, las primeras sentencias son de personal laboral. ¿Vale? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Los funcionarios interinos pueden reclamar que les hagan funcionarios de carrera? Y si no es el caso, ¿qué tipo de estabilidad pueden reclamar? Mirad, yo sé que esta pregunta es controvertida y siempre suele salir en casi todos los coloquios y ponencias, pero lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico, para ser funcionario de carrera, tienes que aprobar una oposición, conforme lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, nosotros llegamos a empleado público fijo como sanción a ese abuso. Y lo que se llega es a la fijeza en el puesto de trabajo como sanción al abuso. Y así está planteado en la cuestión prejudicial por el Juzgador Nacional. Y Europa, cuando transforma el contrato temporal, lo transforma en contrato temporal a contrato fijo en otras sentencias. O sea, nunca se habla de una transformación de temporal a funcionario de carrera. Entonces, lo que se pretende es la transformación de contrato temporal a contrato fijo y que tú seas declarado empleado público fijo. Pero funcionario de carrera, o sea, a día de hoy, y a no ser que pase otra cuestión prejudicial con otros pedimentos, es cuando tú apruebas una oposición conforme al Estatuto Básico de Empleado Público. Sí. Sí. Ya me examiné exactamente igual que para funcionario. Sí. Mismo examen, constitución, tema… Sí, has pasado una bolsa de empleo y te han llamado, ¿no? Y llevo 13 años cubriendo Sí. Sí. ¿No habría ya una posibilidad de ser funcionario de carrera si ya me examiné hace 13 años? Honestamente, no. O sea, tienes la posibilidad de ser empleado público fijo, que al final, o sea, vas a tener el mismo prácticamente estatuto que el funcionario de carrera, porque no olvides…
eres eres empleado público fijo y vas a tener las mismas condiciones, por lo menos en el cese no te van a poder cesar solo por las mismas condiciones que un funcionario de carrera. O sea, es un estatuto muy parecido. De hecho, o sea, cada vez se consigue más la asimilación ya. Si es lo único que realmente importante que queda por asimilar entre el funcionario interino y el de carrera es la fijeza, porque ya, o sea, la carrera profesional la están concediendo ya las sentencias y la jurisprudencia nacional. Los trienios ya se han concedido también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si ahora conseguimos la fijeza también como parte del empleado público fijo, o sea, yo creo que las diferencias más que nada son de nomenclatura. Vale. La siguiente pregunta, igual has contestado ya también, no sé. ¿Cuáles serían las fases de acciones legales que deberíamos hacer para demandar la fijeza? Lo has dicho antes, si quieres añadir alguna cosa más. Sí, pues dependiendo si eres trabajador, funcionario público o personal laboral, pero se inician siempre con una reclamación previa donde se pone de manifiesto pues, el abuso cometido. Como hemos dicho de forma muy rápida, o sea, ser personal temporal no es ilegal. Entonces, nosotros solicitamos la fijeza en aquellos casos que proceda la sanción del abuso. Y bueno, pues cuando proceda se inician las acciones legales con la reclamación previa, se agota la vía administrativa y después en vía contenciosa o en vía laboral se lleva el procedimiento judicial. Bien, la siguiente. Algunos de nosotros se nos plantea la pregunta de si denunciamos y pedimos que se paralice la salida de nuestras plazas a proceso selectivo, que sigan adelante las otras y que las nuestras después queden en el limbo si la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de la Unión Europea no es favorable y no se convoque las nuestras por este proceso especial de estabilización después si ya han salido las demás. En este caso, se podrían reclamar primero que estamos en situación de abuso, no denunciando nada más, mientras que no sea inminente que se acerque el momento de convocar nuestras plazas porque tienen que sacar OPE de nuevo, porque llevamos muchos años y a las nuestras están caducadas y luego tienen que negociar bases generales y específicos del proceso selectivo, cosa que será difícil que todo ello esté antes de un año. ¿Habría algún inconveniente de hacerlo así o qué consecuencias tendría? ¿Usted nos aconsejaría para los que estamos en este caso? Bueno, yo creo que al final, la situación personal de cada uno es lo que empuja a la persona particularmente a tomar las acciones legales en el momento adecuado. No es lo mismo una persona que no tenga una OPE en el horizonte y que bueno, sea personal temporal, pero que no tenga ninguna amenaza, por decirlo así, a una persona que tiene un cese en la esquina, pues porque ya se ha producido el proceso de selección o porque ya va a salir una oferta de empleo público donde se pretende que esa plaza salga. Entonces, lo que sí que se hace en las ofertas de empleo público es pedir una medida cautelar de que no se saquen esas plazas, porque esas plazas están siendo objeto de reclamación para la fijeza y entonces se produciría una duplicidad por la persona que pueda aprobar el proceso y por la persona que tiene derecho a esa plaza. Pero yo lo que no veo muy claro, y en jurisprudencia eso no está todavía resuelto desde luego, es no sacar las plazas de las personas que tienen el problema de la temporalidad y sacar las plazas solo que no están cubiertas por un temporal. Eso no lo veo. O sea, yo creo que hay que impugnar la base completa, no solo las de las personas que se ven afectadas por esa medida. Y como medida cautelar sí que se puede pedir la suspensión de todas las plazas. Y luego la segunda pregunta, que ya no me acuerdo muy bien. O sea, primero denunciar el abuso. Ya me acuerdo, lo del abuso. Bien, o sea, yo creo que el éxito o la diferencia al final entre elegir pues, un profesional u otro profesional es cuando ya la situación es bastante ya puesta de manifiesto y ya hay jurisprudencia en el sentido, es la forma de formalizar y de formular las peticiones en la demanda. Y eso es muy importante. Porque yo creo que lo importante, el abuso, es verdad que es importante que se declare el abuso, pero declarar solo el abuso sin ninguna sanción, al final esa demanda queda muy coja, porque aquí que a vosotros, trabajadores temporales, os digan, pues estáis en situación de abuso, pero aquí os quedáis con la situación del abuso y no se hace nada. Entonces yo creo que ese petitum hay que fortalecerlo y siempre se puede fortalecer en el sentido de pedir la sanción al abuso, que además es que ya están dando sanciones al abuso. Entonces, pedir solo el abuso lo veo un poco cojo, porque además, si luego posteriormente con las cuestiones prejudiciales se ve que solo o que se va a otorgar la fijeza de forma general, pues es tan fácil como
desistir de las otras pretensiones. Pero si tú no formulas las otras pretensiones en la primera demanda, después no puedes añadirlas. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. O sea, es mejor al final pedir algo bien fundamentado con su sanción, y en caso de que haya cambios normativos, que también puede pasar, que me imagino que ahora me preguntaréis sobre cambios normativos, porque es otra pregunta que también pasa, eso, si tu petitum está bien formalizado y es amplio, siempre vas a poder, con la misma demanda, valerte de eso. Si dan al final 20 días y 45 días, tú no vas a poder, y tú has pedido 20, no vas a poder pedir los 45, pero si dan 20 y tú has pedido 45, sí que vas a poder pedir menos, pero nunca más. Entonces eso es muy importante. Vale, y las dos últimas, otro socio dice, somos varios funcionarios interinos que tenemos una antigüedad en el puesto de trabajo de 3 años y medio, teniendo nuestra plaza convocada a oposiciones en la actualidad. Un día antes de caducar los 3 años que se convocó la OPE, salió en el BOE la convocatoria. Sí. Aunque la plaza esté convocada, al llevar más de 3 años trabajando, ¿estamos en abuso de la temporalidad por parte de la Administración? Y si fuese el caso, ¿podemos reclamar fijeza antes de que la oposición se celebre? Sí, lo que tenéis que tener en cuenta cuando reclaméis la fijeza es que siempre tenéis que tener la legitimación activa. ¿Y qué es eso? Eso es que tenéis que estar en vuestro puesto de trabajo, aunque pueda estar en excedencia, pero tenéis que tener relación con el empleador. Nunca se puede pedir la fijeza cuando ya no estéis prestando servicios con el empleador, cuando ya no os una ningún tipo de relación laboral con el empleador. Entonces, las acciones siempre hay que tomarlas antes del cese. Esto es muy importante. Entonces, antes del cese se tienen que interponer las acciones. Y luego la otra pregunta que me hacían era si podemos reclamar fijeza antes de con que 3 años. A 3 años y medio. Sí, por supuesto. Yo entiendo que en este caso ellos estaban cubriendo una plaza vacante, y si tú cubres necesidades estructurales en el tiempo durante 3 años, por supuesto que puedes reclamar la fijeza, porque ya el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público te dice que cuando cubres una vacante, al año siguiente esa vacante tiene que estar dentro de la oferta de empleo público, con lo cual es evidente que están en una situación de abuso. Y la última de los socios no presentes. Otro socio dice, llevo más de 22 años trabajando como personal laboral interino en una banda de música donde todos los músicos son laborales, salvo los últimos contratados recientemente que son funcionarios interinos. Un año antes de ser interino trabajé un año en esta banda con 2 contratados de 6 meses y mi primer contrato temporal aquí fue hace casi 30 años y cada uno 3 contratos de 1 año de duración. Desde aquel entonces hubo rumores esporádicos de que el Ayuntamiento sacaría las plazas con concurso público, pero lo cierto es que a día de hoy aún no lo he hecho ni tengo constancia de que se estén preparando para hacerlo. Eso ha hecho que vivamos siempre con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas por nuestra precaria situación laboral al no tener asegurada la plaza fija. Ahora que se está planteando la consolidación de nuestros puestos de trabajo, considero injusto que nos hagan competir en igualdad de condiciones con los jóvenes titulados de los conservatorios por la plaza que estamos ocupando, ahora que nuestras capacidades físicas y mentales han mermado mucho por la diferencia de edad de cuando éramos jóvenes y empezamos a trabajar por vez primera en la banda. Y también porque en la época en la que nosotros acabamos los estudios del conservatorio no tuvimos las mismas oportunidades de formación que tienen ahora ni Plan Bolonia, ni Erasmus, ni asignaturas optativas para especializarse más aún, etcétera. ¿Hay alguna base legal para negociar en las mesas de negociación o para llevar a juicio una compensación justa de todos los años que hemos perdido sin poder presentarnos antes a unas oposiciones en forma de consolidación de empleo con oferta de régimen interno? Bueno, esta pregunta también tiene muchas subpreguntas dentro, así que voy a intentar contestar un poquito de forma general. Lo que decíamos, que eso es muy importante, ya viene reconocido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que un proceso de selección nunca puede ser la sanción al abuso. Y evidentemente el personal temporal que ha estado trabajando como personal temporal cuando sale el proceso de selección está en una situación de desigualdad respecto de las personas que no han trabajado nunca, están recién licenciadas con 20 horas para estudiar, se presentan al examen, ellos aprueban y tú que llevas trabajando 20 años en el puesto de trabajo no apruebas. Entonces, aquí lo que se puede producir es una pérdida de oportunidad. Y esa pérdida de oportunidad, la única forma de ponerla en juego dentro de un proceso de selección, de un proceso judicial, es mediante una responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Luego, además, es que lo de las mesas de negociación, eso ya entra dentro de lo que es el tema sindical y lo de los convenios colectivos, o sea, que queda un poco fuera de lo que es los derechos
que te da la directiva, pero evidentemente esas personas tienen una pérdida de oportunidad muy importante. Hemos pasado muy rápido por ello, pero si os dais cuenta, la tercera pata de nuestra demanda era la responsabilidad patrimonial de la Administración. ¿Por qué? Porque ya es que no solo es que te hagan fijo, es que, o sea, ya hay sentencias en Europa que dicen que te tienen que resarcir íntegramente, y un personal temporal ha tenido a lo largo, sobre todo si tiene una trayectoria dilatada, pues para que le resarzan de forma completa, no solo es la fijeza, es que no han tenido carrera profesional muchos de ellos, no han tenido una proyección, y todo eso entra dentro de lo que es la responsabilidad patrimonial. Bueno, muchas gracias, y cualquier socio que alguna pregunta también. Sí. Okay. En derecho laboral Sí. existen los 3 años Sí. para hacer ese abuso, es decir, a Sí. partir de los 3 años cuando se produce Sí. el aviso. En función pública, ¿cuál es el tiempo Mira, de abuso? En un principio, tú te estás refiriendo al Estatuto de los Trabajadores cuando dicen que si trabajas 24 meses dentro de un periodo de 30, ese contrato se tiene que convertir en contrato indefinido. Pues mira, los funcionarios públicos tienen Estatuto Básico del Empleado Público, que dice, tanto en el artículo 10 como en el artículo 70, el artículo 10 lo terminamos de citar, y dice que si tú estás en una plaza vacante, esa plaza vacante al año tiene que estar dentro de una oferta pública. Y luego el artículo 70 dice que como máximo en 3 años ya se tiene que haber cerrado. Entonces, ahí ya también te marcan los 3 años el propio Estatuto Básico de Empleado Público, porque ya te dice que no puedes estar ocupando una plaza durante más de… O sea, que el límite para tener esa plaza vacante son 3 años. De hecho, te digo que existen… porque, como decimos, el abuso es propio de todos los sectores y de todas las comunidades autónomas. Entonces, pues recientemente hemos interpuesto unas acciones en Castilla y León, y el Estatuto Básico de Castilla y León, la Ley de Funcionario, ya limita a 2 años el plazo en el que puede estar un funcionario interino en un puesto vacante. O sea, que para que veas que al final el límite, Castilla y León lo tiene incluso más corto que los 3 años. Es que la sentencia esta que se está esperando de Europa, Sí. ¿en qué términos creéis que va a aparecer para reconocer los derechos de que cualquier funcionario sea fijo? Porque estos términos, evidentemente, habitualmente las sentencias europeas pues no son tan claras como parece, cabe interpretación, luego el transponerlas al sistema judicial y hacer jurisprudencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el futuro de esa sentencia y la aplicación que pueda tener sobre los trabajadores aquí en España? Pues, como ya os dije, las cuestiones prejudiciales elevadas por la juzgadora a Europa son muy claras, y son cuestiones prejudiciales para mí muy buenas y muy bien planteadas, porque en otros casos se plantea una cuestión prejudicial prácticamente de 2 preguntas y un poco destabaladas, que son las dudas que en ese momento tiene el juez. Pero en este caso, o sea, ya se parte de que si existe un abuso, se pregunta directamente cuál es la sanción a ese abuso, y la juzgadora ya pregunta directamente que si la sanción adecuada es la transformación de ese contrato temporal en contrato fijo. Entonces, si la respuesta es afirmativa, lo que es obligatorio después, a la hora de poner la sentencia, es que se tenga en cuenta lo que dice el tribunal. No se puede decir, si el tribunal dice que la sanción adecuada sería la transformación de ese contrato en fijo, no puede un juez nacional venir a decir que la sanción adecuada son 20 días por año. Es de obligado cumplimiento, como hemos visto en la jurisprudencia comunitaria, hay que cumplirla, y además estaríamos ante un caso de responsabilidad patrimonial de la Administración por incumplimiento de esos fallos. Entonces, las cuestiones prejudiciales no son, están muy bien formuladas y están ya muy acotadas. Evidentemente, pues luego, como tú bien dices, los jueces nacionales pueden hacer una interpretación de lo que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero las preguntas son tan directas que no da lugar a mucha duda. Nada. Hola. Hola. ¿Hay precedentes en otros países de que han salido sentencias judiciales? Sí, lo terminamos además de leer, que venía en el PowerPoint. Sobre todo los más afectados siempre, y esto os lo digo que es así, es la línea sur. Hay bastantes
sentencias pues, para Italia, está el caso Mascolo, para España también están las sentencias de 16 de mayo del 2016, pero luego también están, no te quiero mentir, sé que es un país nórdico y está la de los de los músicos, está también Adelener, hay sentencias hay casi 50 y pico sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a los trabajadores temporales para los Estados miembros. O sea que ya de esto hay una jurisprudencia, por eso te digo, en relación también a la pregunta anterior, o sea, el Tribunal de Justicia ahora no puede decir que no procede, porque todas esas cuestiones prejudiciales han sido planteadas teniendo en cuenta lo que dice el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ya hay precedentes europeos de esto y justamente como existen precedentes europeos de eso, le surge la duda al jugador nacional sobre por qué en España no se aplican estos precedentes. O sea, entonces, podríamos concretar que los precedentes han sido favorables para los trabajadores. Por supuesto. Hemos visto alguna de las sentencias más representativas aquí. Sí. Si os parece, también es posible alguna pregunta por correo electrónico después. Claro. Vamos. Como Sí, también vamos, han pedido está. el turno de palabra el socio Agustín Sáez. Si os parece, si hay alguna pregunta más, continuamos después para dar un poco, por lo menos unos minutos al foro y vuestra participación también. Hola, buenos días. Hola. Mira, he entendido que todos los trabajadores temporales tienen el mismo trato, salvo lo que dice el EBEP, que tienes que estar hasta 3 años para que te convoquen y salga. En Alicante han salido unas bases que diferencia entre trabajadores antes del año 2005, que son los que acoge al EBEP, trabajadores a partir del 2005 hasta cierta fecha, hasta 3 años antes, y trabajadores que están menos de 3 años. ¿Tú crees que en realidad que se debería hacer esta diferencia para los trabajadores temporales anteriores al 2005 y a los que tienen más de 3 años de temporalidad? Bueno, yo creo que al final un trabajador temporal, y así lo demuestra la jurisprudencia, o sea, lo que ya no vamos a hacer o no queremos entrar es en diferenciar dentro de los trabajadores temporales quién tiene más derechos. O sea, si eres temporal, eres temporal. Y al final es evidente que no es lo mismo el abuso cuando llevas 20 años trabajando que cuando llevas 5. Pero las cuestiones prejudiciales son planteadas, fíjate, en distintos casos. Además, o sea, uno lleva 17 años y las otras llevan bastantes menos años. Entonces, a partir de 3 años, cubriendo necesidades estructurales, surge el abuso por parte del empleador. Luego, además, es que algunos entes locales, algunos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, en algunos casos se ha producido una consolidación de su personal temporal. Cuando llevaban prestando servicios antes de un año determinado, pues han entrado en una consolidación de sus puestos de trabajo. Pero esos procesos de consolidación, que para mí serían idóneos para todos los trabajadores temporales que han pasado tiempo desarrollando este trabajo, tienen que ser propuestos de forma voluntaria por parte de la Administración Pública. O sea, no existe hay un artículo del Estatuto Básico de Empleado Público que es muy importante, que dice que se puede consolidar de forma excepcional a aquellos trabajadores mediante procesos de consolidación. Pero claro, es que eso es una potestad que tiene la Administración. No se le puede obligar a la Administración. Es potestativamente la Administración la que tiene que utilizar esa potestad. Bueno, pues si te parece, Beatriz, yo creo que nos daría para más preguntas, pero si podemos estar en contacto contigo y darte más preguntas, pues nada. Pues muchísimas gracias por tu participación.